Dhamantari Swami Maharaj ki Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, el libro que vamos a leer hoy, no vamos a leer todo el libro, no. Vamos a leer algunos versos de este libro, y este libro tiene una importancia muy grande en la literatura universal. En nuestro planeta, este libro es bien conocido por aquellos estudiosos de literatura y también de poemas. Bhagavat significa supremo y Gita significa canción o poema. Este libro está en español y fue traducido directamente del inglés y fue traducido del idioma original sánscrito para el inglés por nuestro maestro Srila Prabhupada. Él presentó este libro como base para nuestro movimiento. Y este libro fue originalmente revelado o producido hace cerca de 5.000 años en India, en una situación política del Estado muy grave. Había una competencia para el trono real. La familia se había dividido en dos partes. La familia se había dividido en dos partes y dos grupos, y para disputar el trono real. Había un príncipe de un lado y había un grupo de hermanos que eran príncipes, también herederos del otro lado. Ambos se consideraban herederos. El mayor de los 5 llamados Pandavas se llamaba Yudhishthira y debería ser el rey de acuerdo con las leyes de herencia. Y el otro lado tenía un otro príncipe que era primo de esos, que era llamado de Duryodhana. Ellos competían por el trono y muchas pláticas fueron llevadas entre ellos. Hablaron mucho para evitar un confronto, algo peor como una guerra. Pero no fue posible. Intentaron de todo, pero no fue posible. Ellos estaban muy determinados a no ceder, especialmente un de los príncipes que se llamaba Duryodhana, estaba muy determinado a no hacer ninguna clase de acuerdo con sus primos. Entonces fueron para un campo de batalla, para hacer una guerra. En este momento, Arjuna, que era un de los príncipes de los 5 hermanos, llamados Pandavas, llamó a Krishna, que estaba también hacia parte de la familia, para hacer parte de su lado, de su ejército en la batalla. Y Krishna no aceptó hacer guerra o poner manos en armas, pero aceptó la posición de auriga en el vehículo de la guerra que se llamaba cuadriga. Así
fueron para el campo de batalla y en este momento Arjuna, que estaba siendo llevado por Krishna, vio los enemigos, entre comillas, y los identificó como parientes y amigos. Y entonces entró en una crisis existencial. Esa es la historia del libro, la parte histórica que está registrada en una epopeya mundialmente conocida como Mahabharata. Y el Bhagavad Gita hace parte de esta literatura llamada Mahabharata. Entonces, en este momento Arjuna comprende que no debería luchar y estaba con Krishna y dijo para Krishna, que era su auriga, que saliera con la cuadriga del campo de batalla, porque él no iba a luchar. Y Krishna se quedó no salió con la cuadriga, y Arjuna percibió eso y lo buscó como un maestro. Se ofreció como un discípulo porque estaba muy perturbado, no sabía qué hacer, y comprendió que Krishna, porque no saliera, debería saber más que él. Ellos estaban viviendo una experiencia natural en cuerpos de miembros de la misma familia. Pero Krishna no era una persona común. Krishna era la suprema personalidad de Dios en aquel momento histórico, que había venido para hacer con 3 propósitos. Él había venido para ayudar a los devotos que estaban sufriendo bajo la dirección, la administración de reyes de aquella región, que eran ateístas y que no estaban interesados en el desarrollo humano en búsqueda de autorrealización espiritual. Este era un propósito. Krishna venía para salvar a los devotos que estaban oprimidos en aquel momento. También venía para sacar del trono aquellos reyes que no eran piadosos, y al contrario de eso, que eran opresores. Y en tercer propósito de la venida de Krishna era revelar el conocimiento trascendental, espiritual, que había sido perdido a lo largo de los séculos. Entonces, siglos, a lo largo de los siglos. Perdón por mi español, y estoy aprendiendo todavía. Entonces, así, Krishna estaba allí presente, pero Arjuna no lo veía exactamente de esa manera. Pensaba que está mi primo, mi amigo del corazón, y somos muy íntimos. Así pensaba él, pero cuando percibió que Krishna no había aceptado su propuesta de salir del campo de batalla, él buscó a Krishna como su maestro. Y Krishna entonces comienza a hablar. Este diálogo se desarrolla por todos los versos de este libro, que son 700 versos, y divididos, agrupados en 18 capítulos. Y cada capítulo tiene un tema que es exactamente lo que Krishna quería presentar para la humanidad acerca de los principios espirituales eternos que se habían perdido. Y eso aplicado a la vida social, de cómo ellos vivían insertados en su sociedad. Entonces ese es el libro, y en el primer capítulo vamos a comprender esta parte que acabo de explicar, la batalla, las razones para no luchar que Arjuna presentaba, y
enseguida en el capítulo 2, si el libro como literatura es muy didáctico y cualquiera puede comprender muy bien. En el segundo capítulo se hace un resumen de todo el contenido filosófico del libro. A personas que comienzan a leer pensando que va a tener mucha aventura con la guerra y todo, y después ve que llega para el punto de la filosofía. Y Krishna va a presentar la filosofía Sankhya, que va a describir que las diferencias entre materia y espíritu. Y la diferencia básica es que la materia es temporal y el espíritu es eterno. Entonces, esta es la tesis que genera todas las otras discusiones en los capítulos siguientes hasta el capítulo 18. Nosotros vamos a leer algunos versos del capítulo 14. El capítulo 14 es intitulado Las tres modalidades de la naturaleza material. Como la filosofía que Krishna explica es basada en Sankhya, la diferencia entre materia y espíritu, es necesario comprender cómo funciona la materia, cómo funciona el mundo material donde vivimos. Hasta hoy en día nosotros estamos buscando respuestas para eso. La ciencia hace eso, ¿no? Las religiones explican acerca de la materia y también del alma. Y la ciencia busca por explicaciones para todos los fenómenos dentro de la creación. Y este libro va a traer va a traer el conocimiento de naturaleza trascendental, que además de explicar cómo funciona o cómo funcionamos dentro del mundo material, también va a darnos la esperanza de que esto, cuando nuestro cuerpo se vuelva anciano y después muera, nosotros seguiremos viviendo. Es una información importantísima, la información de que no vamos a morir. Eso es súper importante saber que nuestro cuerpo sí puede desaparecer, morir, pero nosotros no vamos a morir. Entonces, como almas espirituales viviendo en el cuerpo, el tema se desarrolla y llega al capítulo 14, que va a describir las fuerzas en este mundo material que nos controlan. Las fuerzas, las tres modalidades de la naturaleza que nos hacen caminar, trabajar, descansar, buscar por placer, por todo. Y esas fuerzas a través de las cuales nosotros como cuerpos, como ciudadanos y como ciudadanos y ciudadanas, estamos siendo influenciados a cada momento de nuestra vida. Y no sabemos, pensamos, soy libre, esta es una decisión mía, estoy tomando esta decisión porque soy libre, estoy en un país libre, y cosas así. Decimos muy entusiastas por la vida, porque vivimos, pero hay una influencia muy grande de la propia naturaleza sobre nosotros. Y estas fuerzas son de tres categorías, y una es llamada en sánscrito de sattva, que es bondad, y la otra es rajas, que es pasión, y la otra es gunas, que es tamas, que es ignorancia o oscuridad. Las tres son conocidas en sánscrito por la palabra guna, que significa exactamente modalidades de naturaleza, y las tres modalidades son, en español, bondad, pasión y oscuridad o ignorancia. Entonces son tres, y ellas se mezclan y actúan en nosotros como sin
que podamos percibir y nos hace actuar de diferentes maneras de acuerdo con su fuerza. Por eso es importante. Y en el verso de hoy, que es el 21 del capítulo 14, vamos a escuchar el propio Arjuna hablando. Arjuna, ¿se acuerdan? El guerrero que hacía parte de uno de los bandos, de uno de los ejércitos, con los 5 hermanos. Ellos habían perdido su padre cuando eran chicos. Y así su padre era el rey, y con la muerte de su padre, el hermano del padre, un tío de ellos, se volvió el rey interino. Y después estaba muy apegado a su posición de rey y quería que su hijo, Duryodhana, siguiese como rey, no sus sobrinos. Pero los sobrinos también querían. Ya hablamos de eso, estoy haciendo una pequeña revisión, porque ahora vamos a hablar de Arjuna, que era el sobrino principal en este Bhagavad Gita, en este libro. Arjuna, entonces, en este verso, vamos a leer el verso, la traducción y el significado dado por Prabhupada, porque nuestro maestro tradujo este libro directamente del sánscrito y mantuvo la característica clásica de la literatura, con el idioma original, con la transcripción latina, transliteración para caracteres latinos, palabra por palabra, traducción de palabra por palabra, y también la traducción general del texto y después un significado hermenéutico. Prabhupada ha hecho de esta manera para que todos nosotros podamos comprender la importancia de este libro en términos materiales, clásicos de una literatura universal, y que su contenido es todavía más importante que las características del libro como literatura. Y cuando entramos en el tema y estudiamos el tema, vamos percibiendo que el libro trae respuestas para nuestras cuestiones que son aún hoy en día, que están presentes aún hoy en día en nuestra cultura, en nuestra vida en este país y en otros países también. Entonces, en este verso 21 del capítulo 14, vamos a escuchar nuestro héroe, Arjuna. Y él es un héroe porque no huyó del campo de batalla. Él no peleó con Krishna y dijo, no quiere conducir mi cuadriga, entonces voy caminando y salió. No, él tuvo la inteligencia de someterse, de escuchar a Krishna. Y Krishna entonces presentó el tema espiritual más importante para traer otra vez el tema trascendental que se había perdido, como ya expliqué, a lo largo de los siglos. Bueno, entonces, en el verso 21 del capítulo 14, encontramos que Arjuna va a decir, voy a leer el verso en el idioma sánscrito porque es tradicional de nuestra cultura, y después voy a dar las traducciones. El verso dice, Arjuna uvacha, kailingais trigunan metam atito bhavati prabho, kimachara katam chaitams trigunam ativartate. Y la traducción palabra por palabra es, Arjuna vacha, Arjuna dijo, Kaihi, ¿por cuáles? Lingaihi, signos, trin, 3, gunam, cualidades, etan, todas estas, atito, habiendo trascendido, bhavati es Prabhu,
oh mi Señor, Kim, ¿qué? Achara, comportamiento, Katham, como, Cha, también, Etan, estas, Trin, tres, Gunan, cualidades, Activártate, trasciende. Ahora vamos en español. En español, la traducción es la siguiente. Arjuna preguntó, oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a estas tres modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Observen que Arjuna está haciendo tres preguntas directamente para Krishna y porque quería comprender la situación que él se encontraba con tantas dudas por cuestiones de su cultura, de moralidad, de ética. No quería pelear con sus parientes y amigos, todo eso. Entonces aquí, cuando Krishna habla que nosotros sufrimos la influencia de esas tres fuerzas, tamas, rajas y sattva, y que ellas se mezclan, cuando Krishna explica eso, él pregunta, entonces, ¿cuáles son los signos por los cuales se conoce a aquel que es trascendental, que supera la influencia de estas fuerzas? Porque eso es posible. Entonces, también cómo se comporta él. Y después, ¿y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Entonces, aquí tenemos ahora un significado, una explicación de este verso que es dada por nuestro maestro Prabhupada. Él va a decir, en este verso, las preguntas de Arjuna son muy adecuadas. Él quiere conocer las señas de una persona que ya ha trascendido las modalidades materiales. En primer lugar, él pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. ¿Cómo puede... Perdón. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido? Perdón por eso, son las fallas del cuerpo, a veces pasa, ¿no? Perdón. Entonces, siguiendo, Prabhupada está explicando que en primer lugar, Arjuna pregunta cuáles son los signos característicos de una persona así de trascendental. Y entonces Prabhupada sigue. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta se refiere a cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son estas reguladas o no reguladas? Luego, Arjuna pregunta cuáles son los medios por los cuales él puede adquirir la naturaleza trascendental. Eso es algo muy importante. A menos que uno conozca los medios directos mediante los cuales siempre puede estar situado en el plano trascendental, no hay ninguna posibilidad de manifestar los signos característicos de ello. De modo que todas estas preguntas que hace Arjuna son muy importantes y el Señor las responde. Bueno,
Aquí terminamos este significado, leemos el verso, presentamos el verso en el idioma original y lo más importante para comprendernos el significado fue explicado aquí en el significado mismo por nuestro maestro Prabhupada. ¿Y qué hace Prabhupada? Prabhupada explica con otras palabras las mismas preguntas que Arjuna ha hecho en el texto arriba en el libro. Y cuando Prabhupada hace eso, él está siguiendo los pasos de un comentador del Bhagavad Gita muy anterior a él, que es llamado Baladeva Vidyabhushan. Ese es el mismo trabajo hecho por Baladeva Vidyabhushan, un gran maestro del pasado. Y Prabhupada lo sigue ayudándonos a comprender las preguntas, las 3 primeras preguntas. Por eso, Prabhupada, con otras palabras, dice lo mismo que Baladeva Vidyabhushan, el comentador, dice. ¿Cómo puede uno darse cuenta de que ya ha trascendido la influencia de las modalidades de la naturaleza material? Esta es la primera pregunta, como Prabhupada la presenta aquí. ¿Y dónde vamos a encontrar la respuesta? Enseguida, en el verso siguiente, en los versos siguientes, los versos de 22 hasta el 25, vamos a obtener las respuestas para estas 3 preguntas. La respuesta para la primera pregunta viene en el verso inmediatamente siguiente, que es el verso 22. Yo voy a leer para vocês. Voy a leer la pregunta y después enseguida la respuesta, porque ustedes ya deben estar curiosos por eso, ¿no? Claro, todos queremos saber, ¿y cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta Krishna ha dado para este joven que estaba con tantas dificultades, ¿no? Arjuna. Bueno, la pregunta, repitiendo, es: ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a esas 3 modalidades? Y entonces Krishna va a decir: oh hijo de Pandu. Él se dirige a Arjuna con lo llamando de hijo de Pandu, o sea, del padre de su padre, el rey que había muerto cuando él era un chico. Entonces, para recordar en Arjuna su herencia paternal, para decir: tú eres un hijo de un gran rey que falleció, pero tú eres su representante, es hijo de Pandu. Así Krishna está explicando, los acharyas explican que cuando Krishna se dirige a Arjuna con determinado nombre, este nombre tiene un significado muy importante para la confianza que Arjuna pueda restablecer en sí mismo, ganar otra vez la confianza que había perdido. Entonces, aquí, después de decir, oh hijo de Pandu, Krishna va a responder la primera pregunta. Aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme, imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas, que está... Eso, solamente hasta aquí. Sabiendo que solo las modalidades están activas. Las 3 modalidades, ¿se acuerdan? Entonces, la pregunta, repitiendo, es: ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a la influencia de las 3 modalidades? Entonces, Krishna va a decir que aquel que es neutral, que actúa en la sociedad siempre manteniéndose firme e imperturbable
culpable a través de todas las reacciones de las cualidades materiales, que así no se perturba cuando vienen las situaciones difíciles, los problemas que surgen en la vida de uno, y en este caso en la vida de Arjuna, que uno debe permanecer siempre estable. Entonces vamos a ver la respuesta para la segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo se comporta aquel que ya ha trascendido a la influencia de las tres modalidades? Entonces ahí viene que está situado en el ser. La persona se comporta estando situado en el ser, en su identidad original como alma espiritual, en el ser, y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza. Aquí terminan las respuestas de Krishna para las dos primeras preguntas de Arjuna. Y Krishna lo hace con mucha perspicacia para que Arjuna pueda comprender, y después recomiendo que aquellos que no tienen el libro puedan adquirir el libro para leer, así como a veces asistimos a una novela y sabemos que el mejor siempre está en el próximo capítulo. Entonces vamos a seguir con la respuesta para la tercera pregunta. Vamos a hablar un poquito más, pero el libro va a traer un conocimiento que sigue hasta el capítulo 18. Estamos todavía en el capítulo 14. Bueno, entonces, para la tercera pregunta, que es: ¿de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? Arjuna quiere saber por dos razones. Una para saber si él mismo ya trascendió o si él debe de todavía esforzarse para trascender. Por eso la pregunta: ¿de qué manera trascender? ¿Qué método, qué metodología va a utilizar uno como nosotros para trascender la influencia externa de las modalidades de la naturaleza material? Entonces son dos versos que van a dar esta respuesta: el verso 26 y el verso 27. En el verso 26, Krishna va a decir: aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de naturaleza material y llega así al plano de Brahman, una plataforma de conciencia. El próximo verso va a explicar qué es esta plataforma. Y ahí el siguiente verso también va a responder la tercera pregunta. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Entonces, aquí tenemos las respuestas, las tres respuestas para las tres preguntas de Arjuna, dadas por Krishna con un propósito que llega hasta nuestros días. Estas respuestas no eran solamente para que Arjuna pudiera rescatar su fuerza mental y espiritual
y pelear en la batalla y ganar el reino, ya que él y sus hermanos eran los herederos y también eran personas sabias en conocimiento material y espiritual. Estaban preparados, listos para adquirir la responsabilidad del reino, de liderar la comunidad. Entonces tenemos estas respuestas y escuchamos que Prabhupada explica las preguntas siguiendo Baladeva Vidyabhushan. Entonces quiero hablar un poquito que Baladeva Vidyabhushan, un gran maestro, es la inspiración que Prabhupada tiene. Incluso él dedica este libro a Baladeva Vidyabhushan, porque Baladeva Vidyabhushan vivía como discípulo de Vishwanatha Chakravarti, un otro gran maestro, y había una situación en que los intelectuales, los grandes sacerdotes, creían que ellos, Vishwanatha Chakravarti, Baladeva Vidyabhushan y todos los seguidores de ellos allí en aquel lugar, no eran representantes genuinos de la filosofía Vaishnava, porque ellos no tenían un significado, un bhashya para el Vedanta Sutra. Y Vishwanatha Chakravarti explicó para estas personas, los Ramanandis, esos intelectuales, que ellos tenían sí el Srimad Bhagavatam como un comentario para una gran literatura, el Vedanta Sutra. Aún así, ellos dijeron, no, ustedes ya no pueden ser reconocidos como genuinos, porque no presentaron una explicación. No queremos aceptar que el Srimad Bhagavatam es la explicación para el Vedanta Sutra. Entonces Vishwanatha Chakravarti llamó a Baladeva Vidyabhushan. Vishwanatha Chakravarti estaba ya muy anciano, tenía más de 90 años. Y Baladeva Vidyabhushan era mucho más joven. Y le pidió, por favor, satisfaga la necesidad de los Ramanandis para que nosotros podamos seguir en la asamblea, en el grupo de ellos, representando el Vaishnavismo. Y Baladeva dijo, Gurudeva, usted les explicó que tenemos el Srimad Bhagavatam, ¿por qué debo de hacer? Y Vishwanatha Chakravarti trató de convencerlo, pero él estaba muy apegado a la explicación de Vishwanatha Chakravarti, no quería. Por fin aceptó hacer la explicación y fue a hacer el comentario para la gran escritura reconocida como un libro de filosofía que tiene toda la base de la filosofía védica representada en sutras, que son explicaciones muy condensadas y que siempre necesitan de una explicación específica para eso. Entonces Baladeva Vidyabhushan aceptó el servicio y fue hasta las deidades de Radha Govinda y oró a las deidades y se inspiró, pacificó su mente, su corazón y escribió un comentario. Y no puso el nombre. No puso el nombre del seminario, del comentario, el título. No puso como Vaishnava Bhashya, comentario Gaudiya Vaishnava. No puso su propio nombre, Baladeva Vidyabhushan. Puso exactamente el nombre de Krishna, de las deidades de Radha Govinda, y puso Govinda Bhashya. Entonces este Baladeva Vidyabhushan era un gran maestro con un conocimiento muy amplio, muy profundo, y él ha comentado este pasaje de Bhagavad Gita explicando que es de hecho muy importante que el lector comprenda exactamente las preguntas de Arjuna. Como por ejemplo, Arjuna también
ha hecho preguntas muy parecidas en el capítulo 2. En el verso 54 del capítulo 2, Arjuna escucha de Krishna que hay una clase de sabios que son conocidos como Sthita Dhir Muni, que son estables en conciencia. Entonces Arjuna escucha eso y pregunta, hace 4 preguntas que son muy parecidas con esta. Las preguntas de Arjuna son muy importantes para el lector de Bhagavad Gita porque va trayendo las respuestas de Krishna para las dudas que pueden surgir cuando estudiamos los temas. Entonces Arjuna va a preguntar cuáles son las señas de un Sthita Dhir Muni, cómo este Sthita Dhir Muni habla y cuál es su lenguaje que utiliza, cómo él se expresa, cómo él se sienta y cómo él anda. Parecen preguntas un poco superficiales, ¿no? Parecen más preguntas para el sistema de Ashtanga Yoga, que está muy interesado en cómo practicar así solamente con el cuerpo. Pero Vishwanatha Chakravarti, el maestro de Baladeva Vidyabhushan, va a comentar, va a decir que estas preguntas tienen un significado esotérico, un significado interno, y que ese significado interno es lo que Krishna capta y que entonces va a responder. Entonces Krishna va a responder que voy a leer, es mejor por el español, ya está aquí. Voy a leer para ustedes. Es del verso del capítulo 2. Un momentito. Sí. En el verso 55 vamos a obtener la respuesta para la pregunta: ¿cuáles son las señas, los signos de un Sthita Dhir Muni, de alguien que tiene su mente estable, que es equilibrado? Así. Entonces Krishna va a decir, si dice que un hombre se halla en el estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las clases de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente purificada de ese modo encuentra satisfacción únicamente en el ser. Entonces, aquí son los signos de un Sthita Dhir Muni dado por Krishna para Arjuna. Después, la segunda pregunta: ¿cómo él habla y cómo él se expresa? ¿Cuál es su lenguaje? El significado esotérico es cómo él reacciona con la gente, cómo él predica, cómo él presenta su condición, sus experiencias, sus realizaciones, y también cómo él reacciona cuando alguien lo ataca, cuando alguien lo critica. Entonces, las respuestas están en los 2 próximos versos. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las 3 clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor y ira, se dice que es un sabio de mente estable. En el mundo material, aquel a quien no lo afecta ningún bien o mal que puede obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Entonces aquí viene la respuesta de Krishna para la pregunta de cómo el Sthita Dhir Muni se expresa. Y el Sthita Dhir Muni, en términos de la psicología del Srimad Bhagavad, del Bhagavad Gita, el Sthita Dhir Muni es un parámetro para que el lector y para que Arjuna pueda aspirar de ser.
tener control de la mente. Arjuna, que estaba perturbado por la situación de la guerra. Es un arquetipo. Sthitadir Muni, el sabio de mente estable, es un arquetipo para que podamos identificar entonces y nos inspirar en este arquetipo y tratar de tener un comportamiento adecuado para esta misma situación en que se encuentra el Sthitadir Muni. Bueno, entonces, ¿cómo camina? Él va a decir en el verso el verso 58. Aquel que es capaz de apartar de los sentidos, de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Es un Sthitadir Muni. Por lo tanto, aquel que la respuesta es para la pregunta cómo se sienta, o sea, cómo él entonces no se enreda, no crea, cómo él vive en este mundo, ¿no? Entonces, aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de sus sentidos. Y Krishna va a dar un ejemplo muy simple de la tortuga, que los miembros de la tortuga pueden ser puestos para dentro de su caparazón y así ella se protege. Entonces, cómo se sienta en términos de yoga es algo muy importante, que es como uno se concentra en sí mismo, cómo escucha su propio interior, su ser interior, y cómo se aparta del medio ambiente, cómo hace su meditación. Entonces esa es la respuesta. Y después viene ya en el verso 64, porque aquí hay muchas explicaciones para esta respuesta. Y después viene en el verso 64, sí, en el verso 64 viene la respuesta para cómo el Sthitadir Muni camina. Y es que una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Entonces, en estos dos momentos diferentes, Arjuna quiere saber cómo él puede solucionar sus problemas. Él no cultiva una ira o una actitud contra sus primos solamente. Él quiere comprender su propia posición. Él quiere rescatar su equilibrio interno. Entonces él escucha a Krishna con mucha seguridad, con mucho interés, y Krishna lo explica con muchos detalles para que él pueda comprender. Entonces, todos los grandes comentadores de Bhagavad Gita, incluso Prabhupada, ha explicado eso para que los lectores de Bhagavad Gita puedan entonces tener la riqueza de este conocimiento y pueda aprovechar y vivir con este tesoro de conocimiento. El conocimiento trascendental puede ser comparado a un tesoro de joyas. Y este conocimiento es una joya para nuestra vida personal, para nuestra vida y nuestros retos, desafíos que tenemos siempre, y para no perder nuestra noción de que somos almas espirituales, sirvientes eternos de Dios, y que debemos buscar nuestra relación con Él a través del servicio devocional. Servicio devocional que fue mencionado como respuesta para
los versos originales que leímos hoy, que uno debe, para trascender las modalidades de naturaleza, uno debe de ocuparse en servicio devocional. La clase de servicio devocional más simple es escuchar acerca de Dios. Como ahora estamos escuchando, leyendo el Bhagavad Gita, escuchando a Prabhupada y al propio Krishna. Y también a cantar, expresarnos y predicar, hablar para la gente las glorias de Dios. Es por eso que nosotros, Hare Krishna, ¿no?, somos conocidos como Hare Krishnas, porque siempre cantamos el mantra Hare Krishna. Este mantra Hare Krishna es parte de la práctica del servicio devocional. Y el servicio devocional tiene diferentes clases, tipos que se puede hacer, a través de las cuales se puede practicarlo, el servicio devocional. Pero escuchar y cantar son los más importantes y los más fáciles. Por eso ahora en todos nuestros festivales, como este festival de domingo, en todas las partes del mundo donde hay un templo Hare Krishna, o donde hay una comunidad Hare Krishna, nosotros regalamos a nuestros invitados un poquito de esta joya del tesoro del conocimiento trascendental, trayendo un conocimiento que puede sí ser aplicado vivido en su vida práctica, en su día a día, sin muchos cambios. Lo más importante es simplemente ponerse en la posición de alma espiritual y buscar la relación con Krishna. Y nosotros, como ya expliqué, Hare Krishna siempre damos el Mahamantra como una forma muy simple de conectarse con Dios a través de la meditación. Bueno, eso es lo que podemos hablar hoy en este momento. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, aquí podemos ainda tratar de explicar algo. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. No es pregunta, solamente quería pedirle el favor, si es tan amable, de leernos la primera pregunta de Arjuna, pero en su idioma, para poder sentir lo que sienten los devotos de su país. Bueno, la pregunta original fue en sánscrito, ¿no? El idioma de Arjuna. Voy a buscar aquí. La pregunta original de Arjuna fue en sánscrito y la pregunta es, en español, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental en esas tres modalidades? ¿Quiere escuchar eso en portugués? Qué interesante. Bueno, somos un centro cultural, ¿no? Entonces podemos decir, ¿cuáles são os sinais através dos quais se pode conhecer aquele que é transcendental a essas três modalidades? Gracias por venir a México. Gracias, Ya mucho tiempo que no venía, ¿verdad? Esperamos que siga viniendo más seguido. Gracias. Y usted habla bien el español, claro que tiene el acento portuñol, pero Perdón. la gente pone más atención así cuando usted predica. Se esfuerza la gente en escuchar mejor. Entonces es un arreglo de Krishna. Habla el español con el acento. Gracias. Se escucha mejor. Muy amable, ¿no? Gracias, Prabhu. Muchas gracias. ¿Quiere preguntar? Sí. Bueno, a veces uno se enfrenta a muchos escepticismos de las personas que no siguen este proceso, cierto proceso a cualquier otro espiritual. Una vez decía a una persona que si Dios, ya sea como Krishna, sabía que iba a pasar esto de su tío, en el caso de Krishna, lo iba a matar. ¿Por qué meditaba eso? Mismo me dicen de la
de Cristo, de su papá, de José, si él sabía, porque ya le habían anunciado que iban a creer que era Jesús, ¿por qué no le avisó a nosotros como a invitar? O sea, dos cosas muy parecidas, así como un recuerdo. Ya sabían, ¿por qué no le invitaron? Bueno, no sé si comprendí un pequeño movimiento ahí cerca de usted. No sé si comprendí. ¿Me puede resumir y hacer la pregunta? Hay personas que me han reprochado cuando yo estoy tratando de hablar de filosofía espiritual. Muchas veces me reprochan tanto de Bhagavad Gita como de la Biblia, porque dicen que en ambos textos, tanto Krishna como en el caso de que él ya sabía que iba a hacer esto. Sí. Y no lo evitó. Y que en el caso de Jesús, que San José sabía que al final iba a haber una matanza de niños. Sí. Y no lo evitó. Bueno, Krishna quería establecer, yo expliqué antes, tenía 3 propósitos en este momento. Él quería sacar los reyes que no eran piadosos, que eran opresores de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas. Él quería proteger a los devotos, aquellos que eran religiosos, que practicaban la religión, y él quería dar el conocimiento. Él trató de evitar la guerra. Y cuando Arjuna hace esta pregunta, ¿por qué quiere ocuparme en esta guerra terrible? Arjuna llama así, pregunta así para él. Krishna va a responder, va a decir, mira que Krishna va a decir aquí. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Observe que esto, aquí lo que Krishna pide para Arjuna es que se ponga en la posición del ser espiritual que él es. O sea, imagine decir para un líder de un país de hoy en día, no haga la guerra, pero si quiere hacer la guerra, haga de la siguiente manera: debes de dar todos sus resultados para Dios y debes de entrar en la batalla, en la guerra, completamente consciente de Dios y sin deseos de ganancia, y también sin sentido de posesión, y también libre de letargo. Entonces observe que Krishna está aquí explicando para Arjuna que él no debía que él debía hacer la guerra por una cuestión de deber ocupacional, para protección de la gente que estaba siendo oprimida por aquel líder opresor, y no para su propia ganancia. Porque Arjuna decía, no quiero este reino, no quiero siquiera aquí en la tierra un reino que sea igualito al reino celestial. No quiero eso. Entonces Krishna, ok, estás correcto, pero haga aún así por una cuestión de deber para con los oprimidos. Y por eso debes de estar libre del sentido de posesión, libre, sin deseos de ganancia y libre de letargo. ¿Quién va a sentirse entusiasmado para una guerra si no va a ganar nada con eso? Para sí mismo. Entonces, el tema es muy profundo para hacer un cambio interno muy grande en Arjuna y en la persona que quiere seguir este enseñamiento. Gracias. Yo quiero preguntarle, ahorita que menciona la palabra de ganar, ¿qué ganaría yo con cantar
el Mahamantra? ¿Qué gano? Muy interesante su pregunta, es una pregunta muy apropiada para nuestra situación en este mundo. Quizás no vas a ganar nada material significativo, pero vas a ganar control de su mente, vas a ganar un placer interno muy grande de estar conectado directamente con la suprema personalidad de Dios. Eso vas a ganar. Todo lo que cantan Hare Krishna desarrollan esta relación con Dios y purifican su mente. Imaginen que es cambiar la visión del mundo, mirar toda la sociedad humana y pensar, compuestas por almas espirituales, no son personas con las cuales yo pueda ganar algo o sacar algo de ellos. Eso no, ahora las veo como sirvientes y sirvientas de Dios. Cambia la visión del mundo, vas a ganar un cambio, herramientas para cambiar su visión del mundo. Eso es mucho, es mucho. ¿Habrá ganancia más grande? ¿Habrá ganancia más grande que lo que usted acaba de decir? Sí, esa sería la ganancia más grande. Bueno, no, así, por favor. Solo quisiera escuchar de usted que como consejos para mantener el entusiasmo aún en momentos de dificultades en el proceso de servicio devocional. ¿Qué es lo que es más importante de mantener en mente cuando estamos haciendo servicio o incluso en esos momentos en los que por alguna razón se para de hacer el servicio, pero empiezan esas batallas difíciles que la vida nos presenta? Sí, todo el conocimiento de Bhagavad Gita es para dar a Arjuna el entusiasmo del cumplimiento de su deber, de su deber prescrito. Entonces, así, Krishna llega a decir a Arjuna, ok, hagas este servicio de luchar para dar ejemplo para la sociedad, para dar ejemplo a la sociedad. Imaginen que como el deber es importante. Si nosotros, devotos, comprendemos la importancia del movimiento Hare Krishna para dar un conocimiento de ciencia espiritual para la sociedad humana, que no es una religión a más, no es otra religión, es la ciencia espiritual que puede ser adecuada a cualquier religión, porque habla de Dios, habla del alma y habla de la relación entre el alma y Dios. Eso. Entonces, cuando comprendemos eso, ¿cómo perder el entusiasmo? ¿Cómo? No es posible ver tanta gente sufriendo tantos males sociales, tantos problemas sociales, tantos problemas mentales y que puede cambiar completamente su vida con el conocimiento espiritual, conocimiento trascendental. Es muy difícil quedarse sin motivación, sin entusiasmo. La meditación del mantra Gayatri, para aquellos que reciben, va a darnos, en la primera línea, por ejemplo, vamos a meditar en Dios como el controlador de toda persona suprema, y tener esta certeza nos trae entusiasmo. En la tercera línea va a decir que él gana entusiasmo cuando contempla la naturaleza trascendental de la conciencia de Krishna, del maestro espiritual. Por ejemplo, todos nosotros podemos pensar, ¿por qué Prabhupada habería de salir con más de 70 años de Vrindavana, India, donde él era conocido, reconocido, todos lo respetaban, tenía todo lo que necesitaba, así, incluso respecto así, social, para venir para un país donde él era un extranjero y sin dinero, sin influencia ninguna, sin títulos académicos para poder entrar como un profesor de universidad. Él ha hecho eso para seguir la orden de su maestro espiritual por deber prescrito. Y vino, ¿y quién son los beneficiados? Nosotros.
Una cosa muy interesante que yo no puedo dejar de mencionar en este momento es que Prabhupada entró en este templo, cruzó esta sala así. Aquí era un poquito diferente. Había una escalera que venía de arriba para abajo, así, en curva. Y Prabhupada se sentó aquí. Y hay fotos muy bonitas de Prabhupada con muchos devotos rodeados, acompañado por muchos devotos y devotas. Entonces, él vino a México, él vino a su país, él no fue a mi país, pero vino a México. Y cuando escucharon hablando español, él se interesó por saber cómo era el sonido de su idioma. Entonces, Prabhupada hizo un esfuerzo muy grande. ¿Cómo no volverse entusiasmado después de observar lo que hizo Prabhupada, ¿no? Y también así tenemos muchos estímulos para nuestro entusiasmo. Claro que también tenemos dificultades, ¿cómo no? Estamos en este mundo. Este es un mundo de problemas. Y como seres humanos, estando como en cuerpos humanos, sufrimos problemas del cuerpo, de la mente, y eso también, a veces enfermedades y todo. Pero debemos tolerar eso. Krishna va a decir eso, ¿no? Mantras parsas tu kamteya, sitosna sukha dukkha da agama painonitas, tam stitiksasva bharata. Krishna